Colombia no sale de su asombro por los resultados del plebiscito en el que ayer, por un ajustado margen, fueron rechazados los acuerdos de paz alcanzados entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Menos de 60.000 votos separaron la opción del no de la del sí, un proceso electoral en el que la abstención superó el 60%. La jornada estuvo marcada también por las intensas lluvias que dejó el coletazo del huracán Matthew. Vamos a revisar a esta hora cómo quedaron los resultados. Con el 99,79% de las mesas escrutadas y el 37,39% de sufragios, los colombianos rechazaron los acuerdos entre el gobierno y las FARC. El no obtuvo un 50,23% de votos y el sí sumó 49,76%. El plebiscito tuvo un abstencionismo del 63%. Antioquia fue el departamento donde el no obtuvo la mayor votación del país, registró un 61,97% frente a un 38,02%. En la capital, donde está concentrada la mayor cantidad de sufragantes, el sí ganó con un 56,07% y el no obtuvo un 43,92%. Los 10 departamentos con el mayor número de víctimas por el conflicto armado en el país votaron por el sí. Antioquia, Santander, Casanare, Arauca, Caldas, Cundinamarca, Tolima, Huila, Caquetá y Meta eligieron el no. El presidente Juan Manuel Santos se pronunció sobre los resultados del plebiscito, aseguró que continuaría sus esfuerzos para alcanzar la paz. Dijo que el cese el fuego bilateral seguirá vigente y ordenó que hoy a primera hora viajen a Cuba los jefes negociadores para reunirse con las FARC. Estas fueron las palabras del mandatario colombiano tras salir derrotado en las urnas. Colombianos, hoy me dirijo al país como presidente de todos los colombianos, tanto de los que votaron por el no como de los que votaron por el sí, de todos los colombianos. Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Soy el primero en reconocer este resultado. La otra mitad del país ha dicho que sí. Como jefe de Estado, soy el garante de la estabilidad de la nación y esta decisión democrática no debe afectar dicha estabilidad que voy a garantizar. Como presidente, conservo intactas mis facultades y mi obligación para mantener el orden público y para buscar y negociar la paz. El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente. Escucho a los que dijeron no y escucho a los que dijeron sí. Todos sin excepción quieren la paz. Así lo han dicho expresamente. Mañana mismo convocaré a todas las fuerzas políticas y en particular a las que se manifestaron hoy por el no, para escucharlas, para abrir espacios de diálogo y determinar el camino a seguir. Siempre he creído en el sabio consejo chino de buscar oportunidades en cualquier situación. Y aquí tenemos una oportunidad que se nos abre con la nueva realidad política que se manifestó a través del plebiscito. Buscar puntos de encuentro y de unidad es ahora más importante que nunca, y es lo que vamos a hacer. He dado instrucciones al jefe negociador del gobierno y al alto comisionado de paz para que viajen mañana mismo a La Habana a mantener informados a los negociadores de las FARC sobre el resultado de este diálogo político. Ahora vamos a decidir entre todos cuál es el camino que debemos tomar para que la paz, esa paz que todos queremos, sea posible y salga todavía más fortalecida de esta situación. No me rendiré. Seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato, porque ese es el camino para dejarle un mejor país a nuestros hijos.
Por su parte, el secretariado de las FARC siguió desde La Habana el desarrollo de la jornada electoral en Colombia. Se conocieron estas imágenes en las que se ve a alias Timochenko, Iván Márquez, Pastor Alape, entre otros, sentados, incluso fumando habanos, viendo televisión. Tras conocerse los resultados, el máximo líder de la guerrilla, Rodrigo Londoño, lamentó el triunfo del no, sin embargo, expresó que su organización mantiene la decisión de hacer la paz y de utilizar la palabra como única arma. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FAREP, lamentan profundamente que el poder destructivo de los que siembran odio y rencor haya influido en la opinión de la población colombiana. Con el resultado de hoy, sabemos que nuestro reto como movimiento político es todavía más grande y nos requiere más fuerza. El negociador de las FARC, alias Pastor Alape, dijo que está con la gente que apoyó el sí a la paz y señaló que esperarán las reacciones de los demás integrantes de las FARC al resultado del plebiscito. Hay que esperar la opinión también de los demás compañeros en el área y todo, pero la tónica la marcamos acá. Nosotros seguimos con esa gran mayoría de colombianos que manifestaron y esa otra gran mayoría, casi 12 millones que no pudieron participar en las elecciones. Creo que lo que muestra es lo que es el país, estas elecciones. También el expresidente colombiano Álvaro Uribe, principal promotor de la campaña del no, se pronunció sobre el resultado del plebiscito. Aseguró que está dispuesto a contribuir con los trabajos para lograr la paz, pero reiteró que el acuerdo necesita correcciones. El sentimiento de los colombianos que votaron por el sí, de quienes se abstuvieron, y los sentimientos y razones de quienes votamos por el no tienen un elemento común. Todos queremos la paz. Ninguno quiere la violencia. Pedimos que no haya violencia, que se le dé protección a la FARC y que cesen todos los delitos, incluidos el narcotráfico y la extorsión. Señores de la FARC, contribuirá mucho a la unidad de los colombianos que ustedes, debidamente protegidos, permitan el disfrute de la tranquilidad. Queremos aportar a un gran pacto nacional. Nos parece fundamental que en nombre de la paz no se creen riesgos a los valores que la hacen posible. Pedimos una reflexión a la comunidad internacional. Queremos contribuir a un acuerdo nacional, que nos escuchen las razones. Sabemos que nuestros compatriotas del sí, al recibir el mensaje de nuestra buena voluntad, nos escucharán y los escucharemos. Pedimos lo mismo al gobierno, a sus negociadores y a la comunidad internacional. Y aquí en la mañana de NTN 24 vamos a analizar las implicaciones de la jornada electoral que vivieron los colombianos el día de ayer. Tenemos en nuestro Centro Internacional de Noticias dos invitados. Saludamos a Juan Fernando Londoño, quien fue viceministro del Interior de Colombia, consultor político, director del Centro de Análisis y Asuntos Públicos. También tenemos, bueno, señor, adelante, señor Londoño. No, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. También tenemos a Diego Molano, concejal de Bogotá por el Partido Centro Democrático, quien fue director además del Instituto de Bienestar Familiar. A ambos, buenos días, bienvenidos a la mañana. Gracias además por atendernos y comenzar preguntándole con al señor Molano, ¿qué pasa a partir de ahora? Escuchábamos las palabras del expresidente Álvaro Uribe, principal promotor de la campaña del no, decía, queremos contribuir a un gran pacto nacional. ¿Hacia dónde nos dirigimos ahora luego del triunfo del no? Porque la gente estaba muy clara de lo que podía pasar cuando ganara el sí, pero no tan claros frente al triunfo del no, que sin duda sorprendió a muchos. Ayer lo que sucedió aquí en Colombia con el triunfo del no es que un grupo muy importante de millones de colombianos le dieron un mandato al presidente Santos y a la guerrilla de las FARC para que se reorienten las negociaciones. Y adicionalmente de que ese grupo, particularmente los del no, participaran activamente porque muchos de los puntos del acuerdo no son tolerables y deben ser renegociados. Puntos esenciales relacionados con la impunidad, con la participación política, con el narcotráfico como delito conexo. Los colombianos salieron masivamente a darle ese mandato y lo que viene ahora precisamente es la reorientación y las correcciones del acuerdo para poder lograr una paz sostenible. Ayer lo dijo el presidente, que reconoció que tanto los del no como los del sí queremos la paz, pero que hay unos puntos que deben ser renegociados y reorientados.
Le pregunto a Juan Fernando Londoño si esa renegociación, esa conversación que se tiene que dar y en la cual el país queda inmerso a partir del día de hoy, el escenario sería una constituyente. Ya muchos hablan de que ese acuerdo político, del cual el propio Timochenko también está diciendo que no hay que perder la voluntad que existe, que hay que sentarse a negociar, y se habla de ese pacto político en Colombia. ¿El escenario para que se dé ese pacto político, Juan Fernando Londoño, sería o no sería una asamblea constituyente? Puede ser, no hay que descartar ese escenario. El problema que tenemos es que se había negociado un acuerdo que establecía una hoja de ruta para implementar lo pactado, que establecía, por ejemplo, que las FARC iban a ir a concentrarse a unos puntos del país para entregar las armas y mientras tanto nosotros hacíamos una serie de reformas. En este momento nada de eso va a suceder. Las FARC no se van a ir a concentrar, van a esperar cómo hacemos este pacto político. Entonces falta darle carne a ese pacto político que han planteado todos los líderes y establecer una nueva hoja de ruta. Y eso no va a ser tan sencillo, no va a ser tan fácil. Puede que como consecuencia de ese acuerdo digamos que hay que hacer una constituyente, pero de momento hay que resolver temas que tienen que ver con el proceso de desmovilización de las FARC, porque no vamos a ir a una constituyente sin resolver cómo vamos a definir qué hacer con las FARC, que en este momento se encuentra en un cese al fuego bilateral. Ahora, señor Londoño, yo recuerdo claramente escuchar al presidente Santos decir, aquí no hay plan B, si pierde el plebiscito, aquí la FARC volverían a la guerra, incluso mencionó lo de la guerra urbana. Recuerdo también escuchar palabras del jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, decir que ese era el mejor acuerdo que se había alcanzado, que no había posibilidad de renegociar. Pero ayer cuando escuchábamos al presidente Santos veíamos que al parecer sí hay plan B. No hay plan B, toca inventarlo. Ese es el problema que tenemos. No hay un plan B porque lo que le dijimos a los colombianos ayer es, ustedes aprueban estos acuerdos y la mayoría dijo que no. Al no tener esos acuerdos aprobados, quedamos sin hoja de ruta. No hay un plan B, hay que inventarlo. Aquí hay que acudir al liderazgo político, a la madurez de nuestros dirigentes, a la madurez de las FARC, a la madurez de los triunfadores, para construir esa nueva hoja de ruta, para que justamente evitemos que la alternativa sea volver a la guerra, porque lo que yo entendí y lo que ha expresado aquí, por ejemplo, el concejal Diego Molano es que ellos no quieren volver a la guerra. O sea, el voto por el no es un voto de decir volvamos a la guerra y matémonos a ver a quién queda aquí. No, el voto por el no, aquí lo ha dicho el concejal y lo dijeron, es un voto para tener unos mejores acuerdos. Entonces ahora lo que hay que discutir es cómo conseguimos esos mejores acuerdos y ver qué tan posibles son unos nuevos acuerdos. Vamos a ver si eso es posible. Concejal Diego Molano, para conseguir esos nuevos acuerdos, para llegar a concretar esa renegociación, muchos aseguran que el propio expresidente y hoy senador Álvaro Uribe tendría que entrar a negociar directamente. ¿Usted ve sentado al expresidente Uribe negociando con los cabecillas de las FARC? ¿Usted ve que se abra ese espacio y que el gobierno acceda y que el propio Centro Democrático acepte entrar a negociar? Ayer lo dijo muy claro el presidente Santos que él tiene que oír a los del no. Y aquí pues los votos por el no significaron que hay unos puntos esenciales que deben ser considerados. El Centro Democrático es parte fundamental de esta discusión porque siempre durante todo este ejercicio señaló de forma pedagógica y de forma argumentada cuáles son los problemas que tiene el acuerdo que no permite una paz duradera. Por supuesto, el presidente Uribe también señaló allí que haría parte de ese pacto, pero es necesario avanzar en definir cómo va a ser esa participación y ese proceso. Lo que es claro, y se dijo ayer muy contundentemente por el presidente Uribe, hay que dar protección a los miembros de las FARC, es necesario que se oigan las voces de los diferentes sectores que estuvieron por el no, que además del Centro Democrático hay otros millones de colombianos que también se manifestaron contundentemente por el no, pero ese proceso pues vendrá en las próximas semanas a definirse. Lo importante es que aquí se entendió que una parte importante de la sociedad colombiana no estaban de acuerdo con lo pactado y que es necesario redefinir y reorientar, y por supuesto la participación del Centro Democrático tiene que ser amplia y definitiva. No tengo claro en este momento cómo puede ser, porque es el liderazgo que tendrá que tener el presidente con la situación
situación de gobierno que tiene ahora para buscar esos caminos y plantear cuáles son las alternativas. Ahora, concejal Molano, cuando uno analiza el mapa de Colombia, cómo quedó ese resultado, hay una cosa que llama la atención, y es que el no ganó en muchas de las zonas que han sido las más golpeadas por la violencia de las FARC. ¿Cómo leer este resultado? No, yo creo que el resultado es contundente. El resultado, ayer hubo un voto urbano muy importante que salió a votar por el no, que es un voto informado, que seguramente leyeron los acuerdos donde se hizo pedagogía. Y también en muchas zonas de presencia de las FARC hubo un voto por el no. En unos municipios específicos donde la guerrilla tenía presencia, y que yo voy a decirlo aquí abiertamente, durante este plebiscito pues estuvieron haciendo campaña armados, en específicamente municipios concentrados, ganó el sí, pero de forma contundente en regiones como Caquetá, como Meta, como Norte de Santander, ganó específicamente el no por la presencia. Eso yo creo que tampoco se midió la indignación del país con las FARC, y por eso es tan importante este voto de ayer contundente en áreas urbanas en ciertos de estos departamentos. Señor Londoño, creo que usted quería decir algo en respecto a mi pregunta. Sí, no, porque lo que tú dijiste es al revés. O sea, donde estuvo más... donde hubo más presencia del conflicto. Pero, doctor Londoño, no desconozcamos que Caquetá, Huila, Tolima han sido víctimas también. Claro, Meta. Claro. Exacto, pero o sea, Putumayo, Nariño, Cauca. Claro. Eso suma, entonces, pero también hay un triunfo del no en unos departamentos que han sido muy golpeados. En unos departamentos que tienen más población urbana, pero digamos, el punto es muy sencillo. Aquí mucha gente que ha sido golpeada por la violencia estuvo a favor de los acuerdos. Y mucha gente que ha sido golpeada por la violencia no estuvo a favor de los acuerdos. Entonces, el reto es cómo vamos a resolver esta situación. Y esta situación se resuelve con que quienes ganaron ayer expresen directamente a las FARC la posición que ellos encarnan. Es decir, vamos a tener que recomponer el equipo negociador y ojalá Uribe vaya a La Habana y hable con las FARC y escuche sus razones y nos traiga un mejor acuerdo, porque ellos prometieron un mejor acuerdo. Pues vamos a esperar cuál es ese mejor acuerdo. Vamos a ver si las FARC aceptan que el resultado de esta negociación es irse para la cárcel, porque ellos dijeron, no, el mejor acuerdo es que ellos tienen que irse para la cárcel. Bueno, vamos a ver si eso es aceptable para las FARC, porque nosotros, los que defendíamos el sí, dijimos, ese es el costo que tenemos que asumir para tener una paz negociada. Entonces, lo que dijo la sociedad colombiana ayer es que no estamos dispuestos a asumir ese costo. Exacto. Y precisamente como se había planteado hace algunas semanas de que esto después, si ganaba el no, iba a ser la debacle, lo que quedó evidente ayer con las declaraciones del presidente Santos y de las FARC, que quieren ser un actor político, es que van a utilizar la palabra, eso significa renegociar unos acuerdos en esos puntos que para la sociedad colombiana no son tolerables, que ayer se manifestaron, como el tema de la impunidad, como el tema de pagar cárcel, como el tema de el Centro Democrático política. Tiene que allí tendremos que sentarnos a negociar y a mirar los puntos del acuerdo. Pero lo que es contundente es que no es el Centro Democrático, pues claro, o sea, son millones de colombianos que salieron a votar. Entonces, esos millones de colombianos se representaron en la voz del Centro Democrático unos puntos que tendrán que ser considerados. Pero aquí lo importante, Juan Fernando, es que tenemos que salir a recoger a la sociedad colombiana. Este acuerdo, como estaba planteado, dividió a la sociedad colombiana. Hoy que hay que actuar con nobleza y con grandeza para convocar a los colombianos a encontrar un mejor acuerdo. Y si es posible, como se manifestó ayer, tener un mejor acuerdo. Ahora, sin lugar a dudas, estamos hablando de política y Juan Fernando Londoño conoce muy bien cómo se maneja la política en Colombia. Y le pregunto porque queda en un nivel y en un escalón muy alto el expresidente Álvaro Uribe. Y también vienen unas elecciones presidenciales en el 2018, donde va a jugar un papel fundamental el expresidente Álvaro Uribe. Electoralmente hablando, el derrotado es Santos y el ganador es Uribe, Juan Fernando Londoño. No, sin duda, pero yo creo que no deberíamos en este momento como país pensar en el 2018 en la campaña. Yo estoy más en lo que acaba de plantear Diego. Lo que hay que pensar es cómo reconstruimos un acuerdo que permita que toda la sociedad se exprese. Sin lugar a dudas, ese es el primer paso, que es lo inmediato, pero el 2018 está a la vuelta de la esquina y hay unas elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina. Claro. Y desde ya se empiezan a perfilar candidatos, opciones, y sin lugar a dudas, lo de ayer es un campanazo de alerta de cara al 2018. No, pues digamos, no es un campanazo. Lo que muestra ayer es que el equipo
que tiene la delantera en esa campaña es el equipo del Centro Democrático, que fue el que lideró la campaña del no. En eso no hay que llamarse a engaños. Digamos, lo que yo creo es que en este momento la prioridad del país es cómo construir un acuerdo y cómo resolver que no volvamos a la guerra. Yo creo que sería insensato por parte de la dirigencia política colombiana decir que lo que hay que hacer es volver a la guerra. No, lo que hay que hacer es cómo preservar estos niveles de paz y de estabilidad que hemos obtenido durante la negociación y durante el cese bilateral, que han permitido que miles de vidas de colombianos se salvan, y cómo construimos un nuevo acuerdo. Y allí el liderazgo y el papel de los dirigentes del Centro Democrático va a ser muy importante, porque fueron ellos quienes lideraron la causa del no. Entonces, yo lamento que todas las cosas que supuestamente habían anunciado iban a suceder si ganaba el sí, pues ya no podemos mostrar que no eran ciertas. Ahora toca mirar cómo reconstruimos el escenario político, cómo hacer acuerdos y cómo garantizarle a Colombia que esta, como dijo el presidente Santos ayer, es una nueva oportunidad para rehacernos como sociedad y garantizar que vamos a dejarle a nuestros hijos un futuro en paz. Sin duda, además, lo importante, uno de los resultados lo que deja claro es que hay una división en la sociedad colombiana, mitad y mitad, porque la diferencia fue realmente mínima. Antes de despedirlos, yo quiero hacer una pregunta al señor Molano. ¿Cómo queda la comunidad internacional en todo esto? Porque es que hace una semana, hoy justamente hace una semana, el 26 de septiembre, estaban aquí jefes de Estado y de Gobierno en Cartagena, estaba Ban Ki-moon aplaudiendo la firma de un acuerdo que ayer quedó invalidado. Yo creo que aquí el pueblo colombiano mandó un mensaje a la comunidad internacional de dignidad. Hay que oír al pueblo colombiano, y parte de lo que sucedió en esta campaña del plebiscito precisamente es que se hicieron una serie de actos para mandar unos mensajes, creo yo, políticos, antes de haber consultado al pueblo colombiano. Entonces es muy importante que la comunidad internacional mantenga el apoyo al proceso de paz, pero que entienda que el pueblo colombiano en democracia tenía insatisfacción con unos puntos que son esenciales. Colombia le dijo a la comunidad internacional ayer: queremos una justicia con unos estándares más altos, queremos una reparación con unos estándares más altos, y en esa medida el mismo pueblo colombiano está exigiendo una justicia y una reparación que ellos mismos deberían considerar y que aceptaron sin haber oído al pueblo colombiano. El mensaje es contundente para la comunidad internacional. La dignidad del pueblo colombiano y la soberanía del pueblo colombiano debieron ser escuchados, y ayer se manifestaron en el plebiscito. Muy bien, les agradecemos. Diego Molano, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, director que fue también del Instituto de Bienestar Familiar, el ICBF. Gracias por estar con nosotros, concejal. A ustedes muchas gracias, y nuevamente un mensaje aprovechando el ICBF: sigamos haciendo gestos de paz, que sigan liberando a los niños que aún no han entregado y que la guerrilla se comprometió a entregar, que sigan en ese proceso. También agradecemos a Juan Fernando Londoño, quien fue viceministro del Interior de Colombia, consultor político, director del Centro de Análisis y Asuntos Públicos, por habernos acompañado aquí en la mañana. Un buen día. Muchas gracias por la invitación, y también el llamado a que tratemos de encontrar en esto una oportunidad para reencontrarnos como sociedad y buscar una solución que permita una paz estable y duradera. Creo que ese es el deseo de todos los colombianos y también de la comunidad internacional. A ambos, un buen día.